Somos José Alfredo Zárate Coyote y William Martínez Calceta. somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Puebla y vamos a hacer una demostración de un circuito de lógica cableada de paro y arranque o arranque y paro como le quieran llamar, y vamos a utilizar. Y lo que vamos a utilizar es lo siguiente: un protoboard, dos resistencias de cada una de 220 ohms y de 470, dos transistores, dos diodos rectificadores, cuatro relevadores con salida normalmente abierta y normalmente cerrada, y varios cablecitos para pasar corriente. Ok, vamos a comenzar a armar nuestro circuito. Vamos a comenzar colocando el relevador de manera que quede en la bobina del lado de una corriente. Conectando el relevador de manera que la bobina quede de este lado, para que la salida normalmente cerrada quede aquí y el normalmente abierto aquí. Vamos a hacer conexión a la corriente de la entrada de la bobina, y la salida de la bobina vamos a hacer conexión hacia tierra. Vamos a conectar el diodo rectificador de manera que el cátodo entre en la entrada de la bobina donde estamos conectando la corriente. Ok, enseguida conectamos el transistor de manera que sus tres conexiones queden en diferentes líneas. Y ahora vamos a conectar las resistencias. Vamos a ocupar primero la de 2.2 kilo ohms, y vamos a conectar de manera que las patas queden unidas a la primera pata del transistor con el diodo y la salida del rectificador. Nos damos cuenta que ya conectamos el relevador, el diodo rectificador, el transistor, las dos resistencias, y estamos uniendo la entrada de la bobina a corriente. La salida estamos uniéndola a tierra. Ya conectamos lo que es el transistor con la otra resistencia de 470, la de 220, y la tercera patita va a tierra también. Vemos que ya conectamos el primer relevador, el segundo relevador, que es exactamente igual al primer relevador. Las conexiones son las mismas. Conectamos el diodo rectificador, el transistor, las dos resistencias. Aquí están las conexiones igual: a corriente, a tierra, a tierra, a tierra, a corriente y a corriente. Vemos que hay una conexión del primer relevador al segundo relevador en su salida normalmente cerrada al común del segundo relevador. Ahora vamos a conectar el normalmente abierto del tercer relevador a el normalmente cerrado del primer relevador, que es lo mismo que si lo conectáramos a donde está conectando en el segundo relevador. Listo. Nos damos cuenta que ya tenemos la conexión. Ahora vamos a usar un cuarto relevador. Lo vamos a conectar cuidadosamente. Nos podemos ir guiando con los números que tienen las líneas en el protoboard para no perder nuestra conexión. El diagrama nos dice que en el cuarto relevador su entrada no hay problema. La salida va a tierra. La salida del segundo relevador de la bobina va a tierra. Y el común va a la corriente. No, disculpen, aquí está al revés. El común va a la tierra y la entrada del
El relevador va a corriente. Es la bobina. Listo. Ya vemos que tenemos estas condiciones. Ahora vamos por el siguiente paso. Vemos que ya conectamos los 4 relevadores como nos muestra el diagrama. El primer relevador está representado acá. El segundo relevador es este. El tercer relevador es este. Y el cuarto relevador es este. Estos van a dar una función de arranque, paro, y al mismo tiempo van a encender y apagar nuestro circuito. Estos dos solamente manejan el circuito normalmente abierto, las entradas normalmente abiertas. Eso tiene que encender el LED y vamos a ver cómo funciona la lógica. La lógica que tenemos. Bueno, estamos viendo que aquí los 4 relevadores tienen que hacer su función. Tiene que encender el LED, pero estamos en un lugar donde no tenemos corriente para demostrar, así que nos vamos a mover hacia otra parte para demostrar cómo es que el LED prende y apaga con el circuito, que es básicamente automático. El circuito ya está armado totalmente. Vemos que el primer relevador es el mismo que el segundo. Tiene su diodo, su transistor, su resistencia, y las 3 patas del transistor están conectadas a sus componentes correctos. Igualmente, y vemos cómo están conectadas sus salidas y sus entradas. El normalmente cerrado del primer relevador se va al común del segundo. El segundo relevador, su normalmente cerrado, se va a la bobina del tercer relevador. El tercer relevador, su normalmente abierto, regresa al común del del segundo relevador, y igualmente está conectado a la salida normalmente abierto del primer relevador. Pero vemos que el tercer relevador está conectada a su bobina, su entrada de la bobina a la otra entrada de la bobina. Esto energiza también el último relevador. Esto está de acuerdo al diagrama que nos mostraron. Vemos aquí todos los componentes, los relevadores, los transistores, los diodos y los otros relevadores. Aquí está un poco confuso, pero comprendiéndolo está correctamente. Ahora vamos a simular para qué queremos esto. Nosotros hicimos este circuito de lógica cableada para ver cómo funcionaban los relevadores. Esto es algo automático. Cuando tenemos un tanque lleno, bueno, en esta ocasión estamos usando una bomba y vamos a simular que una bomba está funcionando y llega a un primer nivel, a un primer sensor, y el primer sensor sigue encendida la bomba. Cuando llega al segundo sensor del segundo relevador, se apaga la bomba. Bien. Ahora observamos que cuando quitamos el tercer sensor, sigue apagada, pero cuando quitamos el segundo, vuelve a encender. Esto simulamos aquí. Aquí vemos cómo se van los cables hacia nuestro futuro tanque, que aún no hemos terminado. Bueno, entonces esto es como si fuera que que el tanque está vacío y la bomba sí se está llenando. Bueno, la bomba está haciendo que se llene el tanque. Entonces cuando el agua llega al primer nivel, sí, o sea, es como si estos se tocaran. Sigue trabajando la bomba, como aquí pueden verlo. Entonces cuando llega al nivel más alto, la bomba se apaga para que ya no se siga llenando. Y cuando está llena, el agua va disminuyendo, pero de todos modos la bomba no funciona porque aún hay agua. Y cuando baja hasta el último nivel, donde solo tiene contacto con los 5 volts, vuelve a prender la bomba, que es igual que si esto dejara de tocarse. Esto lo hacemos porque el agua es también conductora de electricidad, así que no necesitaríamos estar utilizando apagadores. Es totalmente automático y no necesita la intervención de la mano del hombre. Bueno, continuaremos. Bueno, aquí vamos a dar una demostración de cómo funciona todo esto, ya con la maqueta, el tanque con agua y el tanque que se tiene que llenar con los sensores y la alimentación de 5 volts. Bueno, vamos a energizar todo esto. Ahora.
Aquí vemos que la bomba ya está funcionando, ya está subiendo el agua hasta el tanque. Cuando toque el primer sensor no pasa nada, hasta que toque el último sensor del nivel más alto. La bomba tendrá que apagarse automáticamente. Aquí vemos cómo está por llegar al último nivel. Aquí vemos cómo ya llegó y la bomba se apagó automáticamente. Ya no sube agua. Y vamos a dar una demostración de que si vaciamos este tanque, la bomba vuelve a prenderse automáticamente. Aquí vemos que ya está vaciando. Y la bomba vuelve a prenderse automáticamente. Bueno, y así es como funciona un circuito de arranque y paro de una bomba totalmente automática. Y eso es todo.